Ahora sí, para los que no estuvieron el último domingo, tuvimos una prédica comunitaria, podríamos decir, una participación importante de toda la congregación y no me arrepiento de haberlo hecho. Está bueno que podamos participar. Hoy se callan todos. No. Estamos en completa libertad. A mí me gusta porque me siento como en la época de Jesús. Vieron que cuando Jesús predicaba, se le levantaba gente y le preguntaba cosas y él respondía, iban, venían. Y creo que está bueno porque a veces uno se puede llevar una idea equivocada de lo que el que está en el frente está diciendo. Porque no todo el mundo interpreta lo mismo que lo que el orador quiere transmitir. Por eso dicen que la comunicación es un camino de dos vías, no es solamente el emisor, el receptor. Diría yo que es más importante que el emisor, digamos. Es más importante el que escucha que el que habla, porque si el que escucha no entendió nada, el que habló en vano. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Así que esperemos tener oídos para oír, que no se duerma nadie. No es fácil. Espero no dormirme yo porque va a ser un bajón. ¿No? Bueno. Pero tenemos invitados, así que les voy a contar de qué venimos hablando. El domingo pasado dije, vamos a recapitular un poco y nos quedamos en la recapitulación. ¿No? No llegué a entrar en lo que íbamos a predicar porque fue tan interesante la charla que no llegamos ni siquiera a tocar un punto de lo que trataré de hablar hoy. Venimos hablando de las emociones. Solo para los que se suman, decíamos que las emociones obviamente son dadas por Dios. Dios nos hizo cuerpo, alma, espíritu. Tenemos dentro de nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Pero dentro de nuestra alma también están los sentimientos. La Biblia llama esto el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, entre otras cosas habla de las emociones, de los sentimientos. ¿Sí? Y decíamos que Dios está interesado en nuestros sentimientos. No es que Dios quiere que no tengamos sentimientos, que no tengamos emociones. Lo que Dios nos enseña es que deberían esas emociones estar sujetas, gobernadas ¿por quién? Por el Espíritu. Nosotros, desde que conocemos a Cristo, nacemos a una nueva criatura, dice que somos nacidos del Espíritu. El que es nacido de carne, carne es. El que nace de la carne es el ser humano sin Dios, llevado de acá para allá, dice, como una hoja por el viento, como una ola de mar que va y viene. Pero el que es llevado por el Espíritu, dice que nadie sabe ni de dónde viene ni de a dónde va. Dice que es como el viento. El espíritu, de hecho, la palabra espíritu es la misma palabra que viento o aire. Neuma. Y dice que es llevado por el espíritu y nadie sabe a dónde va. O sea, la gente te quiere sacar la ficha y dice, ¿para dónde saldrá? Si estás movido por el espíritu, pero no sabemos. ¿Por qué? Porque las cosas del espíritu son de él. Entonces, si somos llevados por el Espíritu y el Espíritu gobierna, vamos a tener una capacidad que humanamente en la carne nunca tendríamos. Vamos a tener la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. Eso la Biblia lo llama dominio propio. Todos te van a decir, sí, yo hago coaching y me gobierno a mí mismo, hasta que las papas queman. He conocido gente que da coaching, que prepara a otros en coaching, y contaba cuando llegó el momento cúlmine de que se pudre todo y que se agarran de los pelos y no sé qué, quiso usar todas las herramientas del coaching, contó de 10 hasta 1 y pensó en esto y pensó en lo otro, pero los patos se le volaron y no pudo dominarse. Bueno, esto nos pasa cuando el espíritu no gobierna. Si somos hijos de Dios, nacemos de nuevo, pero no significa
que ya hayamos llegado. Pablo el apóstol, cuando escribió todas las cartas que escribió y con todas las experiencias con Dios que había tenido, decía, no es que yo ya lo haya alcanzado cuando escribía, pero una cosa hago, prosigo a la meta, tengo los ojos puestos en Jesús, yo camino hasta cumplir aquello que Jesús me pidió. ¿Qué le había pedido? Bueno, muchas cosas, ¿sí? Pero una de las cosas que seguramente Jesús le enseñó y en las cuales Pablo hizo tanto énfasis es que ya no tenía que vivir movido por su carne, por su naturaleza humana, carnal, sino que tenía que vivir en el Espíritu. Y cuando leemos las cartas de Pablo descubrimos que todo el tiempo habla de esto. Todo el tiempo habla de vivir en el Espíritu, estar en Cristo. Yo puedo ser creyente y decir, sí, yo creo en Jesús. Y dice, ¿vos creés? Bien. Bien, dice la Biblia. Ahora Pablo dice, ¿sabías que los demonios también creen? Y tiemblan. Porque cuando dicen, viene Jesús, los demonios se asustaban y decían, se nos pudre todo. Es decir, creer es solo el principio. Pero Jesús dijo, como bien nos recordaba hoy nuestra pastora, que tenemos que permanecer en Él. No permanecer con Él solamente, en Él. Jesús dijo, yo me voy, les voy a enviar mi Espíritu Santo para que ustedes estén en mí como yo estoy en el Padre. Para que tengamos una comunión tal que seamos uno con Él. Dice que el que se une al Señor se hace un espíritu con Él. Cuando nos casamos, los seres humanos dice que nos hacemos una carne. Es decir, nuestro cuerpo, nuestra vida humana, terrenal, se hace una con la de nuestro esposo o nuestra esposa. Cuando nos hacemos uno con el Señor, nos hacemos un espíritu con Él. Y cuando nos hacemos un espíritu, empezamos a caminar como un bebé. Bueno, a veces ni caminamos, gateamos. ¿Por qué? Porque somos recién nacidos. Y gateamos y empezamos a balbucear. Hoy me sorprendía con Samuel. Samuel me agarraba la mano y me decía, Ato, Ato, Ato. Él quería jugar a los autos. Y lo habrán visto jugar ahí. Llama la atención el muchacho. ¿No? Y hoy, después de varios días, me dijo, vamos a buscar la ambulancia. Epa. Hablaba español. Yo pensé que solo hablaba lenguas ese hombre. ¿No? ¿Por qué? Porque está creciendo y está aprendiendo. Y se puede comunicar y puede comunicar lo que él quiere. Y puede entender lo que vos le decís. La vida con nosotros es igual. Alguna vez fuimos como Samuel y ahora que estamos en el Señor o que venimos al Señor, tal vez vos todavía no pasaste la barrera, todavía no le dijiste sí, te entrego mi vida, seamos uno en el Espíritu con vos, Jesús. Yo quiero ser uno. Yo quiero morir a la vida vieja y nacer a esta vida nueva. Bueno, cuando nazcas o cuando empieces a caminar, vas a ser como Samuel. Al principio no vas a saber bien qué decir, no vas a saber bien qué hacer, no vas a gobernar tus emociones, pero nada. O sea, ¿no? Como queremos decir, vos sos cristiano, ahora tenés que ser un lujo, un ejemplo para todos, manejar tus emociones, gobernarlas en el Espíritu. No, no nos va a salir. No nos va a salir en 2 días, no nos va a salir en 3 días, no nos va a salir en 2 años por ahí. Pablo ya llevaba varios años, había escrito varias cartas, se había encontrado con Jesús, había ido al cielo, y Pablo decía, no que ya lo haya alcanzado, pero estoy en un camino de perfección. Lo importante es no dejar nunca ese camino de perfección, no dejar nunca de mirar al Señor, no dejar nunca de tener los ojos en la meta, que es Cristo, y entender que Él nos quiere cada vez más espirituales y cada vez menos carnales. Esto es un trabajo de todos los días y las charlas que vamos teniendo acá nos van sacando algunas cositas a luz para saber cuáles son aquellas que le tenemos que llevar al Señor y decirle, Señor, me parece que en esta todavía tengo mucho que caminar. Tengo que aprender, tengo que pedir ayuda, tengo que escuchar más. Necesito a alguien que me enseñe. No sé, no está mal eso. No está mal decir no sé
necesito que me enseñen. Nadie se las sabe todas. Yo no las sé todas. Es más, yo puedo estar predicando algo y termino la prédica y se me acerca y me dice, mira, esto que dijiste me parece que no va. Y puede ser, porque estamos aprendiendo, estamos caminando, Dice, cuando lo conocemos al Señor, se nos saca un velo y dice que estamos cara a cara espiritualmente con el Señor y vamos siendo transformados en la imagen del Señor. Cada vez nos parecemos más a Jesús. Jesús fue el único ser humano que realmente fue un ejemplo de gobierno sobre las emociones. Jesús gobernó sobre sus emociones. Y era humano, 100% humano. Sin embargo, Él pudo dar ejemplo de cómo ser. Y de ahí aprendemos nosotros. Entonces, en introducción hecha. ¿Sí? Introducción hecha. A mí se preocupa, me mira mi esposa y me dice, perdón, solo para que vean que vamos entrando en calor. Perdón, mi amor. Gracias, mi vida. Bueno, solo para que aparezcas en escena era. Bueno, veníamos hablando de, y esto nos lleva tiempo y creo que es importante profundizar, veníamos hablando de una de las emociones más controversiales que tiene que ver con la ira, el enojo, la violencia. Y estábamos diciendo la importancia de qué hacer nosotros cuando la ira, la violencia, el enojo quieren apoderarse de nosotros. ¿Qué deberíamos hacer para poder ser libres de eso? Decíamos que necesitamos orar para llevar delante del Señor nuestro propio enojo. El enojo generalmente es generado por otro que nos hizo enojar. Jesús dijo que tenemos que perdonar al que nos hizo enojar y que tenemos que entregar la factura por cobrar al único que tiene derecho a cobrar facturas. Solo Dios tiene derecho a cobrar la factura. Mía es la venganza, dice Jesús, no se vengan ustedes. La venganza es mía. Y se armó este debate de, bueno, porque yo decía, si estás enojado, mejor que le cuentes a Dios todo tu enojo. No para que salga violencia de mí y me agarre a piñas con nadie, sino para que pueda volcar lo que tengo en el corazón hasta que salga. Porque a veces tengo tanto resentimiento, tanto enojo, a veces tengo una raíz de amargura profunda en mi corazón que contamina y yo necesito que Dios saque eso de mi corazón. Yo tengo que permitir que Dios saque de mi corazón eso para que mi corazón realmente sea limpio. A veces no puedo perdonar hasta que eso no sale. Y a veces siento que perdono superficialmente. Justo hablaba con alguien el otro día que me decía, yo ya perdoné, pero cuando me encuentro con la persona que me hizo daño y demás, me hace sentir tan mal. Bueno, lo hablábamos el domingo pasado. Me hace sentir tan mal. ¿Será que no perdoné realmente? Solo Dios y vos saben si vos perdonaste de todo corazón. Pero te puedo asegurar que cuando la herida fue tan grande, muchas veces vamos a tener que llevar nuestro corazón al Señor hasta que sane. Porque vos, por obediencia, porque entendiste cómo funciona el mundo espiritual, vas a decir, sí, ahora entiendo que yo tengo que perdonar, porque si no, el que tiene el veneno en el corazón soy yo. Y vos vas a Dios y le decís, Señor, yo estoy dispuesto, perdono a esta persona. Como digo siempre, vos no lo perdonás diciendo, bueno, no es nada. Vieron que la gente perdona así, como suavecito. Bueno, no me hiciste nada. Mentira, no me hiciste nada. A veces me lastimó tanto la persona que yo tengo que ir a Dios y decir, Señor, lo perdono porque lo que me hizo fue tan grave que si yo no te entrego esto, me va a matar. Me va a matar. No puedo seguir llevando este peso toda mi vida. No puedo seguir llevando esta sed de venganza, porque la sed de venganza, sobre todo cuando uno es cristiano, uno la mete abajo de la alfombra, porque uno sabe que no se puede vengar. Vos sabés que no podés ir y pegarle un palazo en la cabeza al que te hizo mal. Entonces, ¿qué hacemos? Retenemos el enojo,
retenemos la amargura, retenemos el dolor y lo guardamos muy profundo, diciendo, no, yo soy cristiano, yo no puedo odiar. Yo no puedo odiar. Yo no puedo tener enojo, pero lo meto tan profundo que se convierte en mí en un enojo disfrazado de otra cosa, que puede terminar en una depresión, o puede terminar en una personalidad frustrada, enojada, amargada. ¿Cómo? Agresiva. O por ahí, ni siquiera soy agresivo, pero la agresividad puede surgir en cuanto la hilacha sale a la luz, sí. Mira. Uh-huh. Mira, justo acá Julio está hablando de la retención de líquidos. No vamos a decir que siempre una enfermedad está relacionada a una cuestión emocional, pero muchas veces, y lo sabemos todos. Entonces la retención de líquidos muchas veces está relacionada a esto, ¿no? A retener el perdón, a retener el enojo, a no poder soltar, no poder perdonar. Y muchas enfermedades, muchas. El corazón, el que tiene un corazón quebrado, muy seguramente después tenga problemas del corazón, porque lo espiritual repercute en lo emocional y lo emocional repercute en el cuerpo. Somos uno. Somos tripartitos y todo afecta a todo. Entonces, como les digo, muchas veces podemos decir, bueno, ya está, como yo a esta persona ya la perdoné, ya. Muchas veces tenemos que revisar porque tal vez tenemos que volver a Dios y decirle, Señor, a pesar de que lo perdoné, me sigue doliendo tanto. Y por ahí necesito orar de nuevo y necesito que oren de nuevo por mí. Y hoy vamos a entrar en otro tema respecto a la violencia. Y es un tema bien complicado. Nosotros podemos orar por la violencia sufrida en el pasado, renunciar, perdonar, sanar el corazón, ¿sí? Y Dios nos puede dar un corazón sano. Isaías 61 habla de eso, ¿no? Dios vino para darnos un corazón donde había tristeza, darnos alegría, donde había un corazón herido, sanarlo, donde había alguien encarcelado, abrir puertas de libertad. Ahora, ¿qué pasa si después de perdonar y demás, la violencia continúa? O sea, yo puedo perdonar a alguien que me hizo algo en mi niñez, yo ya soy grande, ya no lo estoy sufriendo. Ahora, ¿qué pasa cuando la violencia se da en el presente? Quiero que volvamos a uno de los pasajes que habíamos leído en Romanos 12, del 17 al 18. Voy a leerlo en la Reina Valera contemporánea. ¿Se acuerdan? Decía esto, decía, no paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible, y en cuanto dependa, ¿querés que lo corra un poquito? No, se ve bien. Y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Pablo le está diciendo a los romanos y nos está diciendo a nosotros, primero, nunca deberíamos pagar mal por mal. Nunca deberíamos devolver el golpe. De hecho, Jesús había dicho, si te abofetean de un lado, pon el otro. Si te golpean en una mejilla, pon la otra. Después vamos a hablar un poquito de eso Tampoco es que llegamos hasta 2 y a la tercera por ahí tenemos que pensar qué hacer, ¿no? Entonces el pasaje a los romanos dice que nuestra parte es buscar la paz con todos. Nosotros deberíamos buscar la paz con todos. Proverbios 15:1, Reina Valera contemporánea también, Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma la ira. La respuesta grosera aumenta el enojo. Entonces,
Cuando alguien está queriendo contender, pelear, discutir con nosotros, deberíamos aprender del proverbio y dar respuestas amables. Alguien nos habla mal, yo le debería hablar bien igual. Siempre. Ni siquiera con sarcasmo. A veces, y me anoto en esta, a veces cuando alguien me habla mal, le hablo suavecito, pero con sarcasmo. No sale, no lo puedes evitar, ¿no? A veces hasta uno le puede decir, sí, uno le puede decir, no sé qué, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Te bendiga con un rayo, le querés decir, ¿no? ¿Eh? Claro. En Venezuela dicen bendito sea así, pero con enojo, ¿no? Entonces, cuidado porque no necesariamente estemos dando una respuesta amable, ¿sí? Puede haber algo ahí que se esconde de violencia, de enojo y de respuesta áspera. Sí. Sí. No, es la esposa de Job diciéndole, bueno, bendecía a tu Dios y morite. Bueno, la esposa de Job, pobre Job, eh, pero la realidad es que muchas veces no somos coherentes con lo que hacemos y decimos, ¿no? Pero la Biblia nos insta a esto. En Hebreos 12, del 14 al 15, dice, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Estoy trayendo pasajes que ya estuvimos viendo en los encuentros anteriores, solamente a la luz de qué deberíamos hacer con la violencia sufrida en el presente. Cuando nos buscan, a ver si nos encuentran. Esto es lo que dice la Biblia de lo que deberíamos hacer cuando nos busquen. ¿Sí? Bueno, y quiero que volvamos a un pasaje en Primera de Pedro 2, del 19 al 23. Primera de Pedro 2, siempre Reina Valera contemporánea, de lo contrario te lo informo. Muy bien. Bueno. Dice, el soportar sufrimientos injustos es digno de elogio. Si quien los soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Es decir, no es que porque sufras cosas injustas ya eso te lleva a gloria. ¿No? No. Dice, si vos lo haces por motivos de conciencia delante de Dios, porque vos entendés que tenés que sufrir eso. Pablo, el apóstol, por ejemplo, sufría muchas cosas porque Dios le había dicho que tenía que predicar el evangelio y bancarse lo que le iba a venir. Él le dijo, ni bien lo llamó, Jesús no lo engaña y le dice, te quiero decir todas las cosas que vas a tener que sufrir por mí. Así arranca la charla. A Pablo le tocaba sufrir muchas cosas por el evangelio. ¿Por qué? Porque él iba a predicar a lugares en donde por predicar lo metían preso, lo apedreaban, lo azotaban. Y él sabía que era parte del paquete que le tocaba en su llamado. Jesús se lo había anunciado y él lo tenía bien claro, y él sabía que cuando lo metían preso,
el estar preso a veces era la oportunidad para que los otros presos escuchen del Evangelio, para que los carceleros se conviertan y para que cuando vaya delante de los que lo juzgaban, los gobernadores, los sátrapas, personas que juzgaban, puedan escuchar el Evangelio, porque de otra manera no hubiera llegado delante de ellos. No podía conseguir una cita más fácil que ir preso, golpeado. No. Entonces, Pablo tenía que pasar este proceso y él tenía la conciencia bien clara de por qué y él lo hacía delante de Dios. Entonces, su sufrimiento injusto sí era digno de elogio. ¿Sí? Dios lo elogiaba por esto. Ahora, yo quiero que entremos en este tema porque no todo sufrimiento es parte del paquete que nos debería tocar. Entonces, seguimos. Acá es Pedro diciendo, Pedro también tuvo que sufrir, al punto que Pedro también muere por el Evangelio. Muere crucificado, patas para arriba. Dice, porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición, ni siquiera con sarcasmo. Dice, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba. Lo estaban crucificando y Jesús no estaba diciendo, ya vas a ver. Yo ahora estoy acá, pero ya vas a ver. ¿Sí? Dice, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. ¿Sí? Decíamos, Jesús era el rey del universo. Finalmente era el que iba a juzgar toda la creación. Sin embargo, él remitía su causa a Dios. Nosotros deberíamos aprender de él y hacer lo mismo. Ahora, lo que acabamos de leer significa que tengo que quedarme y recibir la violencia. Siempre. Hay veces que aún con todos nuestros esfuerzos, aún respondiendo bien, aún con respuesta blanda, aún sin cometer pecados, nuestros esfuerzos por estar en paz con el otro no nos dan resultado. Y no hay forma de que el otro baje el tono del conflicto. ¿Les pasó alguna vez? Y yo quiero que hoy veamos una historia, porque creo que las historias son muy ilustrativas y la Biblia está llena de historias. Y quiero que veamos una historia. La famosa frase, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Bueno, vamos a leer la historia de alguien que bien podría haber dicho esto. ¿Sí? Se trata de dos personajes, por lo menos uno de los dos, más conocido que el otro. ¿Sí? El rey Saúl y el que todavía no era rey, David. ¿Sí? Bueno, para dar un poco de contexto histórico, Saúl fue el primer rey de Israel. Había sido elegido por Dios cuando Israel, el pueblo de Dios, le pidió al profeta Samuel que le diera un rey. La cuento porque alguno puede no conocer o recordar de toda la historia. El pueblo de Dios era de los pocos pueblos en la tierra que no tenía un rey humano, terrenal. Dios era su rey y gobernaba al pueblo a través de sus profetas, enviados de Dios, que dictaban lo que el pueblo tenía que hacer. En este caso, Samuel era el profeta elegido por Dios, un hombre de Dios honesto, muy usado por el Señor, llamado desde su temprana juventud. Pero el pueblo, encaprichado, dice, queremos rey.
Y Samuel les dice, pero si ya tienen un rey, lo tienen así, no, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Se súper ofende Samuel y va con Dios. Y Dios le dice, mira Samuel, no te pongas mal, no te están rechazando a vos, me están rechazando a mí. ¿Quieren un rey? Rey tendrán. ¿Sí? Y les da un rey conforme al corazón humano. Si hubiera sido una democracia, el que hubieran votado en las elecciones. ¿Vieron que dice, la voz del pueblo es la voz de Dios? Y bueno, la voz del pueblo acá no era mucho la voz de Dios, claramente. No nos dejemos llevar por esos dichos populares. Y quiero que leamos 1 Samuel 9:2, ahora NBI, solo para complicártela. Nueva versión internacional. 1 Samuel 9:2. Vamos a ver qué tipo de rey le gusta a la gente. Y cuando digo la gente, digo toda la gente. Lo normal. Miren lo que dice. Está hablando, ¿no?, del padre. Dice, Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo. ¿No? Era buen mozo. Apuesto como ningún otro israelita. Tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. ¿No? Bueno, era el rey ideal, lo que cualquiera hubiera elegido. ¿Cómo? Tenía el perfil. En la boleta para las elecciones hubiera quedado perfecto, ¿no? Y en una época además donde las cuestiones geopolíticas se definían mediante la guerra, y la guerra cuerpo a cuerpo, tener un tipo que medía una cabeza más que los otros para que fuera al frente en la batalla y todo, era lo que cualquiera hubiera esperado. Así que Dios le dice, ok, ¿quieren uno? Les voy a elegir uno como a ustedes les gusta. ¿Sí? Conforme al corazón del pueblo. Y finalmente es ungido por Samuel, por el profeta, como rey. Y lo loco es que el Espíritu de Dios viene a él y reina al pueblo. ¿Sí? Pero con una personalidad débil, una autoestima pobre, no siempre la altura nos da una autoestima firme, y hacía cualquier cosa por quedar bien con la gente, cualquier parecido con la realidad en la política, ¿no? Hacía cualquier cosa para quedar bien con la gente antes que con Dios. Este era el problema. Al punto que un día el profeta le da una orden muy clara de parte de Dios después de ir a una batalla y le dice, espérame que yo voy a venir y vamos a presentar sacrificios a Dios. Para los que conocen la historia, Saúl, impaciente, no sabía, le molestaban los silencios de radio. ¿Vieron cuando está por empezar el culto y no llega el que predica? Y te agarra la preocupación y decís, bueno, y sube otro y empieza a decir algo y toquemos 5 canciones más. No sabemos esperar. Bueno, así fue Saúl. Al punto que Saúl termina ofreciendo él sacrificio, que no era sacerdote. Se creyó que podía hacer lo que quisiera. No cumplió con lo que el profeta le había dicho. Y esta fue la gota que rebalsó el vaso porque ya lo venía haciendo en todo su reinado. Y Dios se cansa y lo termina desechando. Literalmente dice, listo, basta. Quedó demostrado que los reyes conforme al pueblo no sirven para reinar de mi parte. Samuel le comunica esto a Saúl y dice que nunca más lo vuelve a ver. Se va. Saúl queda solo para gobernar a la nación más importante de la tierra, que era la nación de Dios. Y Dios le dice al profeta que vaya a ungir a otro rey. Iba a haber un nuevo rey que él le iba a mostrar y lo guía a la casa de Isaí y le empieza a presentar los hijos Isaí. Samuel dice, vengo para algo muy importante y le pide a Isaí que le traiga los hijos. Isaí le empieza a presentar del mayor al menor. ¿Por qué? Porque el mayor siempre
No, el fortachón. Vamos a ir a 1 Samuel 16, del 6 al 7. Y miren lo que dice. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. Porque Samuel también era humano. Era profeta, pero era humano. Pero el Señor dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura. Por lo visto también era alto. Pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Sí. Tomando lo que dice Emilio, Dios es anti-marketing, si vamos al caso. El marketing del mundo, ¿no? Nos vende siempre la apariencia. La primera impresión es la que cuenta, dicen las publicidades, ¿no? Pero realmente Dios va al corazón. Y tomando también lo que dice Emilio, no es que Dios no quiere que cuidemos nuestro cuerpo, que nos arreglemos, vamos a andar por la vida hechos un desastre. ¿Perdón? ¿Eh? No sé lo que es. Ah, están diciendo un dicho venezolano que yo desconozco. Después me lo traducen y me lo pasan por mail. Pero la realidad es que Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Y muchas veces, incluso no se ve externamente lo que hay en el corazón hasta un tiempo después. Esto lo agrego yo. Porque Dios muchas veces va cambiando el corazón. Y un día va cambiando lo externo, un día va cambiando lo de afuera. Recién decíamos que Dios nos hace nacer de nuevo y nos da un corazón nuevo. Y Él va trabajando en nuestro corazón y un día se empiezan a ver los cambios por fuera. Qué bueno que los cambios empiecen por dentro. Porque los cambios de afuera, yo puedo pintar el auto y si el motor está roto no voy a llegar muy lejos. Pero vamos a seguir leyendo 1 Samuel 16. Ahora vamos al versículo 10, del 10 al 13, seguimos en NBI. Entonces dice que Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Dice que Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, bueno, está bien. Podés tener un buen corazón y ser buen mozo también. No son contrarias las cosas. En esta versión dice que era pelirrojo. Por eso, ahí dice rubio, pero acá pelirrojo. Trigueño, bueno. Cuando lleguemos al cielo vamos a ver de qué color tenía el pelo David. Pero lindo era lindo. ¿No? Por ahí sí, es como vos que se va pintando el pelo. Bueno, ¿no? Era buen mozo, pelirrojo y de buena presencia. Se paraba firme, el tipo tenía firmeza. ¿Sí? Era un chamito. Era un chamito. Esto para los que nos están viendo de Venezuela. Era un chamito, era jovencito. El Señor dijo, no que Noemí se pone mal cuando interrumpen mucho. Bueno, era un pibe. El Señor dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. El Espíritu vino sobre Saúl, ¿se acuerdan? Dijimos antes. Sobre Saúl había venido también el Espíritu. Que vos le digas que sí al Señor y el Espíritu venga, no es garantía
de que vos seas el mejor rey. Va a depender de nosotros, unidos con el Señor, que lo que el Señor haga realmente dé fruto. Si yo no... Sí, está bien. Si yo realmente no hago mi parte, el Espíritu de Dios obviamente tiene todo para hacer. Él tiene todo el poder, Él me puede dar todos los dones, pero si mi corazón no está correcto delante del Señor, muy seguramente, como pasa con tantos, que tienen dones, tienen talentos y pueden llegar a ser un desastre, como le pasó a Saúl. Entonces, qué importante que tengamos nuestro corazón alineado con el Señor, humilde, y que nos dejemos tratar por el Señor, para que Él pueda hacer con nosotros lo que Él quiere hacer. Primera de Samuel 16, 14. Fíjense, dice que el Espíritu del Señor vino a David, y después dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. En esa época el Espíritu de Dios venía sobre la gente. No estaba en las personas como están nosotros cuando recibimos a Cristo. De los pocos en el Antiguo Testamento, y por lo menos el único que lo menciona así, que tenía el Espíritu en él, era David. Por lo visto David amó de tal manera al Señor, y lo podemos ver en toda la historia de David. David amó tanto al Señor que el Señor amó vivir en David y ser uno con él. Porque dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, es decir, un corazón inclinado a Dios. Un corazón que prefería a Dios antes que cualquier otra cosa, antes que el reino. Él prefería a Dios antes que quedar bien con toda la gente. Prefería quedar mal ante todo el mundo, dejar el reino. Él decía, a mí déjame a Dios. Si vos me das a Dios, yo estoy contento. Lo que Él me quiera dar, buenísimo. Y si no me lo da, bien también. Entonces dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Otro versículo controversial. ¿El Señor manda espíritus malignos? Acá dice que le mandó un espíritu maligno para que lo atormente. Sus servidores dijeron, como usted se dará cuenta, se ve que se daban cuenta, ¿no? Que andaba endemoniado este hombre, literalmente. Como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene usted a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y usted se sentirá mejor. Bien, respondió Saúl, consígame un buen músico y tráiganlo. Sí, bueno, acá no se peleen los músicos, que tenemos varios. ¿Sí? ¿Ya empieza a tocar la guitarra Emilio? ¿A qué quiere venir a tocar el piano? Ok. Ok, no, bueno. ¿Tocas el arpa? Bien. La lira. Bueno. Consíganme un buen músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Epa, no tocaba el arpa solamente. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Entonces Saúl envió uno de sus mensajeros a Isaí para decirle, mándame a tu hijo David, el que cuida el rebaño. O sea, todos sabían que era pastorcito. Sin embargo, fíjense, ya conocían todas estas características de David. Saltando al versículo 21, dice, cuando David llegó, se puso al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. El escudero era el que estaba al lado de él en la batalla. Luego Saúl mandó este mensaje a Isaí. Permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl, lo hacía sentirse mejor y el espíritu maligno se apartaba de él.
funcionaba por ahora, este tema de que la música calma a las fieras, ¿sí? En medio de esta historia, David protagoniza una de las partes más conocidas de la historia bíblica, sobre todo en la escuelita dominical y demás. El pueblo de Dios estaba enfrentado en batalla con los filisteos, pero en vez de salir a la batalla había uno de los filisteos que era el gigante Goliat, ¿sí? que le decía, a ver quién viene, medía más de 3 metros el muchacho, a ver quién viene, quién se me anima, si me ganan a mí nos ganan la guerra, decía. ¿Sí? Y Saúl era alto, pero no tanto. Dice que él, tanto como sus soldados, estaban muertos de miedo. Y no se le animaban. Y ahí andaban, iban y venían y no salían nunca a la batalla. Hasta que David en un momento lo mandan a llevarle comida a los hermanos, ahí a la batalla y no sé qué. Y cuando escucha que este gigante maldice al Dios que él amaba, se indigna de tal forma que dice, déjame ir a mí. Y Saúl, este sí dijo, si no se arrepiente te lo mando. Y Saúl dice, bueno, se pone la armadura de Saúl, le quedaba grande. No, dice, déjame a mí como, yo voy así, ya le gané a leones y a osos. Y va con 5 piedritas y mata al gigante delante de todos. Con una piedra, ¿sí? Bueno, ahora quiero que nos imaginemos a Saúl. Este hombre, como decíamos, de estatura alta, pero de autoestima baja. Viendo que un pastorcito de ovejas, que tocaba el arpa, mata al enemigo más importante del pueblo y lo deja a él, casi diríamos, en ridículo. Porque supuestamente Saúl era el que tenía que ir a esa batalla. Y vamos a leer ahora 1 Samuel 18, desde el versículo 5. NBI, sí. Dice, cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito. De modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército, con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo, estamos hablando acá de Goliat, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl, al son de liras y panderos, cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10.000. ¿Para qué? ¿Para qué? Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10.000, pero a mí por 1000. Lo único que falta es que le den el reino. Bueno, no se había enterado, porque había sido en secreto, el ungimiento de David, pero se estaba profetizando en contra de este hombre, pero estaba indignado. Dice, y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano, imagínate un endemoniado con lanza en mano. Era el mono con hojilla, mono con navaja, decimos acá. ¿No? Bueno, andaba con la lanza en la mano, dice, mientras David tocaba el arpa, o sea, una lanza contra el arpa, ¿no? Dice, mientras David tocaba el arpa como era su costumbre. Saúl se la arrojó pensando, a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Ya no funcionaba la música. De lo que dependía de David, él trataba de estar en paz con Saúl, trataba de calmarle los demonios,
llegó un momento que los demonios, junto con su baja autoestima, con su temor de que le saquen el puesto, ya no funcionaba. Y vamos a 1 Samuel 19, del 1 al 12. Dice, Saúl ordenó a su hijo Jonatán y a todos sus funcionarios que mataran a David. Jonatán había amado a David, se habían hecho íntimos amigos. Y lo que dice acá, pero como Jonatán le tenía tanto afecto a David, le advirtió, mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte. Así que ten mucho cuidado mañana, escóndete en algún sitio seguro y quédate allí. Yo saldré con mi padre al campo donde tú estés y le hablaré de ti. Cuando averigüe lo que pasa te lo haré saber. Jonatán habló a su padre Saúl en favor de David. No vaya su majestad a pecar contra su siervo David, rogó. Él no le ha hecho ningún mal, al contrario, lo que ha hecho ha sido de gran beneficio para usted. Para matar al filisteo arriesgó su propia vida y el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Usted mismo lo vio y se alegró. ¿Por qué ha de pecar contra un inocente y matar a David sin motivo? Saúl hizo caso a Jonatán y juró, tan cierto como que el Señor vive, David no morirá. Esto es muy común en personas que sufren violencia. No que sufren la violencia de otros, sino que tienen la violencia en el corazón. Una y otra vez juran que no lo van a volver a hacer. Y piden perdón, se arrepienten y dicen, no, nunca más te voy a hacer nada. Esto es típico. Es típico. Lo podemos ver acá en Saúl. Por momentos venía un rayo de luz a su mente y decía, no, es verdad, ¿cómo lo voy a matar a David? Pero en cuanto se le nublaba la vista, en cuanto el espíritu maligno volvía, en cuanto su autoestima le volvía a hablar y le decía, tené cuidado con este David que te está serruchando el piso, la promesa y el juramento que había hecho quedaba en la nada. Entonces, Jonatán llamó a David y después de contarle toda la conversación, lo llevó ante Saúl para que estuviera a su servicio como antes. Volvió a estallar la guerra. David salió a pelear contra los filisteos y los combatió con tal violencia que tuvieron que huir. Sin embargo, un espíritu maligno de parte del Señor se apoderó de Saúl. Estaba sentado en el palacio con una lanza en la mano. Mientras David tocaba el arpa, intentó clavarlo en la pared con la lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared. O sea, imagínense. La fuerza que tenía el hombre y los reflejos que tenía David. ¿No? Bueno, esa misma noche David se dio a la fuga. Entonces Saúl mandó a varios hombres a casa de David para que lo vigilaran durante la noche y lo mataran al día siguiente. Hombre de palabra firme de Saúl, ¿eh? Pero Mical, la esposa de David, que dicho sea de paso, era una de las hijas de Saúl. Mical, la esposa de David, le advirtió, si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Enseguida ella descolgó a David por la ventana, porque era lo típico que estaban las ventanas que daban al muro de la fortaleza alrededor, ¿no? de la ciudad. Descolgó a David por la ventana y así él pudo escapar. Ahora pensemos esto. David era un hombre de guerra. David sabía cómo pelear. ¿Lo podría haber matado a Saúl? Todas las veces que quiso. Sin embargo, él elige huir. Mientras pudo controlar los arranques de ira de Saúl, lo hizo. Tocó el arpa todo lo que pudo, negoció todo lo que pudo, habló todo lo que pudo. Pero cuando la situación se volvió insostenible, a David no le quedó otra opción que irse. Y como decíamos antes, Dios no nos pide que nos quedemos
en un lugar de violencia. Veíamos la historia de Pablo, y sí, Pablo, Dios le dijo, andá y entregate cuando te metan preso, ¿sí? Es algo muy puntual que Dios le muestra a Pablo o a Jesús. Jesús humanamente quiso huir de la cruz y le dijo, Padre, si podés pasar esta copa de mí, pasala. Fue el Padre el que le dijo, no, vos tenés que tomar esta copa, vos tenés que entregarte. Ahora, Jesús le dice a los discípulos, ¿qué se piensan? ¿Que si yo le pido al Padre 12 legiones de ángeles no me los manda para defenderme? Si yo estoy haciendo esto, es porque es la voluntad de Dios y yo estoy para esto. Ahora, Dios no nos pide que en nuestra vida nosotros nos dejemos someter a violencia cuando no corresponde. David tuvo que huir. Y era un guerrero, y él podría haber peleado la batalla contra Saúl en el propio... Le podía sacar la lanza y matarlo. ¿Sí? Esto mismo aplica para nuestra vida, esto mismo aplica para el matrimonio. Esto mismo aplica para la familia, esto mismo aplica para cualquier ámbito en el que estemos expuestos a violencia continuada. Con esto no estoy hablando que estamos casados, tenemos una discusión, subimos el tono, no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un ámbito en donde alguien sufre violencia repetidamente y esa violencia pone en riesgo la vida del que la sufre. David estaba en riesgo. Decía que tenía buenos reflejos y que Dios estaba con él, pero la realidad es que David podía morir. No podía seguir tocando el arpa para Saúl. Hubo un tiempo de tocar el arpa, pero el tiempo ya había pasado y David tuvo que salir. Lo mejor que podemos hacer cuando algo llega al límite y se nos acaban los recursos es salir, como hizo David. Necesitamos entender que sí, Dios nos toma muy en cuenta cuando sufrimos por su causa, cuando sufrimos injusticias, pero la historia que Él nos plantea no es vivir en injusticia, vivir en violencia y sufrir o morir a manos de esa violencia. Les voy a leer textual lo que dice el pastor Alberto Sabassini de la Iglesia Idea en una nota que se titula Cuando la violencia golpea las puertas de la iglesia. El pastor Sabassini dice, el consejo más apropiado, no solo a la mujer, sino a cualquier integrante de la familia que sufra de violencia, ya que debemos desmitificar que la violencia sea una calle de una mano única. Particularmente he atendido 2 casos de violencia desde la mujer hacia su marido, dice el pastor. Entonces, dice, es en el caso que la situación lo permita, que la víctima debe salir del ámbito de intimidad con el violento y realizar la denuncia correspondiente a las autoridades. Esto lo está diciendo un pastor, esto lo estamos diciendo en el ámbito de la iglesia, ¿eh? No lo estamos diciendo fuera de la iglesia. La descontextualización, y voy a leer algunos párrafos de esta nota, porque justo que estaba preparando este tema me llega esta nota y creo que viene muy bien para poner blanco sobre negro estos temas, ¿no? La descontextualización de la Biblia a la hora de dar un consejo es moneda corriente en temas sensibles como el que estamos abordando, el de la violencia. La carga de legalismo e ignorancia del contexto histórico y cultural en el que fueron escritos los textos bíblicos indujeron a muchísimos pastores y líderes a dar consejos de sujeción a maridos alcohólicos o de sumisión a esposos violentos. Por muchos años se decía, bueno, la Biblia dice que tenés que estar sujeta porque la mujer esté sujeta a su marido, ¿sí? Nos olvidamos que también le dice al marido, maridos amen a sus esposas, ¿no? Y cuídenla como Cristo cuidó a la iglesia.
¿Sí? Entonces, este tema de sumisión y de sujeción a veces está mal entendido. David estaba sujeto y sumiso a Saúl. De hecho, mientras Saúl lo persiguió y todo, David siguió respetándolo como el ungido de Jehová. Y dice que un día le cortó la punta del manto y después se sintió mal, diciendo lo que hice. Le corté la punta del manto al ungido de Dios, ¿no? Se arrepiente delante de Dios, dice, yo no voy a tocar la vida del ungido. Que Dios se arregle con él. Entonces, él respetaba, pero no podía convivir con ese hombre. No podía seguir en el palacio, porque un día lo iba a matar. Entonces, Fernando Alexis Jiménez, director del Instituto Bíblico Edificando Familias Sólidas en Colombia, dice lo siguiente: mi perspectiva es que, bajo casos de abuso y violencia, la esposa no está obligada a permanecer en ese yugo. La Biblia en 2 Corintios 6, 14 y 15, estamos leyendo ahora Reina Valera Contemporánea, 2 Corintios 6, 14 y 15, dice, no se unan con los incrédulos en un yugo desigual. Pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? El diablo sería, ¿no? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? Acá Pablo está alertando a los cristianos para que no se metan en un problema. ¿Por qué? Porque si uno de los dos tiene a Cristo y el otro no, Dios va a poder obrar en la esposa o en el esposo, pero no va a poder obrar en el otro porque el otro no va a recibir de Dios. Entonces ya uno se mete en camisa de 11 varas, digamos, se mete en un problema. ¿Sí? Pero después se daba el caso de parejas en donde uno de los dos conoce al Señor después de estar casados. Ahí ya, bueno, yo ya no sabía, no podía elegir, ¿no? Ya estaban casados. Y ahí Pablo aborda ese tema también. 1 Corintios 7, a partir del versículo 12, Reina Valera Contemporánea también, y dice, 1 Corintios 7, del 12 en adelante. Y dice, a los demás, esto es, a los que no estaban, los dos, a los que no se casaron antes de conocer al Señor, dice, a los demás les digo yo, y no el Señor. Esto lo recomienda Pablo, ¿sí? Pablo era muy claro cuando Jesús, el Señor, le decía algo, él decía, esto me lo dijo el Señor. Y cuando no, decía, esto lo recomiendo yo. Sin embargo, tampoco daba recomendaciones muy malas. Pablo era un hombre de mucha experiencia pastoral y de mucha experiencia con Dios. Y decía, y a los demás les digo yo, y no el Señor, si la esposa de algún hermano no es creyente, pero ella consiente en vivir con él, éste no debe abandonarla. Y si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco ésta debe abandonarlo. Porque el esposo no creyente es santificado por la esposa y la esposa no creyente es santificada en su esposo. Si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora son santos. Déjenme acá hacer un paréntesis. Lo que está diciendo Pablo es, si uno de los dos conoció al Señor, porque muchos se ve que se conocían al Señor y se querían separar, porque dicen, no me quiero quedar con alguien que no cree, porque yo ahora creo, mi esposo no cree, o mi esposa no cree, y se querían separar, y Pablo decía, no se separen. No, porque mi hijo ahora va a ser impuro, va a ser un bastardo, y uno va a ser hijo de Dios y el otro no. Y dice, no, quédense tranquilos. ¿Sí? Dice, esperen. Porque uno de los dos, el que está santificado, es decir, el que fue separado por Dios, de alguna manera separa al otro para Dios, aunque todavía no crea. Lo que Pablo estaba diciendo es, esperen un poco, veamos. Porque hoy no conoce, pero puede llegar a conocer. ¿No? Dice, pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Porque ¿cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo,
¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Lo que está diciendo Pablo es que vos conozcas al Señor es una oportunidad para que tu esposo, para que tu esposa también lo conozca. Esperá. Tené paciencia. Ahora, si la cosa se hace insostenible, Pablo dice, bueno, si no quiere, si se quiere ir, que se vaya. O sea, no lo vas a obligar, no lo vas a atar a la pata de la cama. Sí, pero fíjense, lo que está diciendo Pablo es el cristiano, que debería ser el maduro de los dos. El cristiano debería esperar. El cristiano debería saber que es una gran oportunidad para que su esposo, su esposa también conozca el amor de Dios. ¿Sí? Sin embargo, Pablo está diciendo, si la cosa se complica, si no quiere el otro, bueno, Dios los llamó a vivir en paz. No van a estar en una guerra si el otro no quiere. Volviendo a lo que decía este hombre, estábamos leyendo lo que decía Fernando Alexis Jiménez del Instituto Edificando Familias Sólidas, decía, mi recomendación pastoral frente a casos de abuso o violencia es la de tomar distancia. Siempre podemos ver a Dios del lado de las víctimas, por lo que en primera instancia nuestra ayuda va a estar enfocada en ellas. Pero puede existir el caso de que el victimario también pida ayuda. En ese caso, la iglesia también puede contener al victimario y guiarlo en un camino de arrepentimiento y transformación. Desde la iglesia nuestra visión es que Dios quiere llamar y llama a todos. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos sean transformados. La víctima de alguien, de un violento, bueno, obviamente la vamos a contener y todo, pero el victimario, si está dispuesto a ser ayudado, nosotros como iglesia también estamos para ayudarlo. Para guiarlo en un camino de arrepentimiento, de transformación. Estábamos leyendo de Saúl. Saúl era un tipo que tuvo todas las oportunidades de arrepentirse y no lo hizo. Pero acá estamos hablando de personas que tal vez nunca tuvieron la oportunidad de escuchar del Señor, de conocer y de ser sanos. Entonces, yo les puedo contar de testimonios, y con Noemí los conocemos, testimonios de matrimonios en donde uno de los dos era violento y Dios lo transformó. Dios lo transformó. Y si vos conocieras a ese hombre hoy, es la dulzura en persona, un amor. Jamás te imaginarías que era un violento. Porque cuando Dios hace la obra de transformación, Dios te hace nuevo. Dios te hace nuevo. Entonces, Dios ama a todos. Pero Dios también nos muestra que hay tiempos en donde nos tocará irnos, tomar distancia. No está mal tomar distancia. Nos ha tocado. Hay parejas que están matándose. A veces la violencia viene de los dos lados. Y a veces toca el tiempo de tomar distancia. A veces los dos son cristianos. A veces los dos conocen al Señor. Pero uno debería tomar distancia para buscar del Señor, para que Dios haga lo que tiene que hacer. Porque a veces en el medio de la batalla no podemos parar. Y necesitamos parar, necesitamos tomarnos un tiempo con Dios y dejar que Dios nos transforme. ¿A veces se podrá restaurar el matrimonio? Nosotros como iglesia siempre apostamos a eso. Nosotros siempre queremos ver matrimonios y familias restauradas, siempre. Es lo que Dios quiere. Dios formó la familia y Él quiere ver familias transformadas, libres de violencia, llenas del Espíritu, llenas del amor de Dios. ¿Dios lo puede hacer? Por supuesto. Por supuesto, a veces aún el tomarse ese tiempo tiene que ver con fe, de saber esperar, de saber esperar. Tomar distancia y decir, bueno, mi arpa ya no funciona. Por más que le toque el arpa ya no logro restaurar. Tal vez Dios tenga que obrar y yo correrme. No está mal, a veces es necesario. Isaías 1:27 en la versión NBI dice,
Isaías 1:27, NBI. Dice, con justicia Sión será redimida y con rectitud los que se arrepientan. Dios nos llama a arrepentirnos y Dios nos llama a redención. Él nos quiere ver redimidos, Él nos quiere ver transformados. Dependerá de nosotros. Nosotros somos dueños de nuestro corazón a menos que se lo entreguemos a Él. Pero cuando Él gobierna, cuando nos arrepentimos de verdad, aún el que esté lleno de violencia puede ser libre. Él nos libra de violencias. ¿Amén? Bueno, hoy no estuvo tan participativo. Me contaron algunas cositas, pero no llegábamos antes de las 3 de la tarde si hacíamos mucha participación. Pero creo que es importante hablar de estas cosas y que sepamos que Dios está. Dios estaba con David a pesar de que sufrió violencia. Dios estaba con David cuando tuvo que huir. Dios está con nosotros. Aún si tenemos que tomar distancia, aún si vivimos situaciones difíciles de violencia, Él está. Y Él anhela restaurar. ¿Amén? ¿Qué les parece si oramos? Déjenme orar primero por esto. Después si hay algún tema particular de oración podemos orar por lo demás. ¿Perdón? Después cierran con una canción. Ok. Señor, vos conocés la realidad de cada familia, la realidad de cada uno de nosotros. Señor, estuvimos hablando de cómo sanar cosas del pasado, Señor. De cómo perdonar, de cómo ser restaurados de lo que pasó. Pero tal vez algunos de nosotros estemos pasando por situaciones que se están dando hoy, Señor. Viviendo situaciones de conflicto, de violencia, Señor. Tratando de responder bien, Señor, pero del otro lado no obtenemos buena respuesta. Como le pasó a David, Señor. Señor, eso no significa que vos no estés de nuestro lado, que vos no estés por la familia. Vos creaste la familia, Señor, para que sea el seno en donde los hijos se críen con amor, en donde el marido y la esposa, Señor, puedan contenerse y caminar juntos. Vos creaste la familia, Señor, como un ejemplo mínimo de lo que iba a ser tu iglesia, tu familia, Señor. Yo quiero bendecir a cada familia hoy representada acá, Señor. Y te pido, Señor, que traigas a cada uno sabiduría. Que muestres a cada uno, Señor, el paso que tiene que dar. Tal vez, Señor, el primer paso es la respuesta blanda, Señor. Hablar palabras amables cuando alguien nos habla palabras hirientes. Y tal vez eso revierte una situación, Señor, de conflicto. Tal vez, Señor, eso ya se probó. Y al igual que David llegó al punto, Señor, en donde no se puede sostener una convivencia sana, Señor. Señor, yo te pido que seas vos guiando. Si hay que tomar distancia, Señor, de familiares o de personas que nos hieren, que lo podamos hacer, Señor, en paz. Que de lo que dependa de nosotros, Señor, podamos estar en paz. Ayúdanos, mi Rey. Yo quiero bendecir, Señor, cada ámbito en el que nos movemos, los que hoy estamos acá, Señor, y aún los que no pudieron venir. Primeramente la familia, Señor, pero hay otros ámbitos en los que estamos, Señor, y muchas veces sufrimos violencia. Ámbitos de trabajo, Señor, ámbitos de convivencia. Señor, venga tu paz, Señor. Vení a reinar, papá. Y danos sabiduría, Señor, para tomar las decisiones correctas. Y aún ayúdanos como iglesia para poder contener a quienes hoy sufren violencia, Señor. Gracias, Señor, por el hogar que tenemos, Señor, conteniendo a mujeres que sufrieron tanta violencia. Bendecí a cada una de esas mujeres, Señor. Que podamos multiplicar, Señor, ese abrazo que hoy se les está dando a ellas, Señor, para que muchos más que sufran violencia, Señor, puedan encontrar un lugar de paz, de contención, de redención y de restitución. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Y amén.